se tienen que estudiar a nivel informático para rápidamente identificar los que nosotros llamamos genes candidatos. Genes candidatos quiere decir que las banderas apuntan a que el gen XX es el responsable de la patología en esta familia y entonces hemos de estudiar en detalle, manualmente, ahora sí, el gen XX. El problema es si queda más de un gen. Si queda más de un gen, nos hemos de plantear utilizar otra estrategia, que no voy ahora a explicar con detalle, para hacer un segundo filtrado, que es más difícil. Y si no queda ningún gen, entonces nos vamos y compramos una botella de champán y nos la bebemos, porque quiere decir que en aquella familia hemos descartado todos los genes conocidos y es ya una candidata, una buena familia para ir a buscar un nuevo gen. Y esto es lo que ahora les quiero explicar en unas familias que acabamos de estudiar. Primero quisiera remarcar, insistir, de alguna forma agradecer y por otra parte estimular la colaboración con las familias. Porque un caso que es real y que algunas de estas familias evidentemente nos han venido siempre a través, bueno, no siempre, pero bastantes veces a través de la fundación, de Fundaluce, concretamente Asturias ha contribuido de forma muy importante a las familias que nosotros estamos estudiando. Y, por ejemplo, iniciamos un estudio con esta situación. Y en esta situación nos solicitan un diagnóstico. ¿Qué podemos decir sobre el tipo de herencia? ¿Por qué es importante definir el tipo de herencia? Porque vamos a concentrarnos en RP. Si tenemos 45 genes a analizar, definiendo el tipo de herencia ya excluimos unos cuantos genes, bastantes. Si definimos que es una herencia ligada al sexo, por ejemplo, inferimos a través del estudio del árbol genético que se trata de una herencia ligada al sexo, solamente estudiaremos 2 genes. Pues hay mucha diferencia entre 45 y 2. Si definimos que es una herencia dominante, eliminaremos todos los genes recesivos y los ligados al sexo y nos quedaremos con 19. Bueno, no es una gran alegría, pero de 19 a 45 también quedan muchos. Por lo tanto, la primera fase, el primer objetivo en nuestro estudio diagnóstico y en la de todos los laboratorios que realizan esta aproximación es, primero, construir el árbol genético para inferir el tipo de herencia. En este caso, poco podemos decir. Oiga, ¿no tiene usted ningún hermano afecto? Oiga, ¿recuerda usted a alguien de su familia que no sea de esta rama, que sea de otra rama, emparentado con sus padres, que pudiera también presentar esta patología? La respuesta muchas veces inicialmente es no, pero después de darle más vueltas, después de pensarlo, después de varias entrevistas con la familia, resulta que aparecen, por ejemplo, en este caso, en otra rama, aparecen otros 2 individuos afectos. Y también son varones. Bueno, pues tenemos una buena posibilidad, son 3 varones afectos, no son una mujer y 2 varones, son los 3 son varones, por tanto tenemos podemos inferir de que se trate de una herencia ligada al sexo. Vamos a probarlo y además resulta que podemos todavía ampliar la familia. Y fíjense, al final tenemos, después de muchas llamadas telefónicas, después de, pues no recuerdo pero lo voy a mirar, después de insistir y recibir el feedback de la familia afecta, resulta que tenemos 5 generaciones y más de 50 individuos en esta familia. Y ahora resulta que se nos desmonta un poco la hipótesis inicial, porque aquí tenemos dos mujeres afectas, y en principio habíamos asumido una herencia ligada al sexo, por tanto ahora se nos descuadra un poco el tema, pero cuando vamos a la bibliografía vemos que la herencia ligada al sexo no necesariamente pasa totalmente asintomática en el caso de las mujeres. Hay algunas mujeres que también pueden presentar una sintomatología de retinosis debido al gen mutado en el cromosoma X, aunque tengan un cromosoma X que tiene el gen totalmente normal, pero pueden también presentar, aunque sean entre comillas heterocigotas para esta mutación, pueden presentar
alteraciones clínicas, y nos encontramos que es posible que en este caso, asumimos que en este caso sea así, y efectivamente no. Resumiendo la historia, se trata en esta familia de una herencia ligada al sexo. El gen responsable es uno de los ya descritos en el cromosoma X, RP2. La mutación es la primera vez que se describía, pero tiene un impacto funcional importante no en la estructura, sino en el funcionamiento de la retina, en cuanto es un gen importante en el transporte de otras proteínas, y demostramos funcionalmente que la mutación es patogénica. Por tanto, hemos ligado toda la historia a partir de un trocito de una familia en la que ha habido un afecto. Llegamos al final a tener la mutación completa y el diagnóstico completo. Y estas dos mujeres son portadoras del gen mutante. Este gen está en el cromosoma X, pero las dos tienen una sintomatología. Otra familia. Esta otra familia que nos viene también para estudio del diagnóstico es una familia como esta, que en este caso presenta una herencia recesiva, una herencia dominante. Todo es posible, desde luego, pero una herencia dominante aquí es muy poco probable. Iniciemos el camino con la hipótesis más probable, que es una herencia recesiva, y con el segundo chip de los tres que les he dicho, excluimos todos los genes RP descritos hasta el momento. Los excluimos todos. Estudiamos las banderas que están asociadas a cada gen, y resulta que cuando estudiamos las banderas hemos excluido todos los genes. Seguiremos después con esta familia. Herencia dominante. Aquí tenemos un caso de una familia que también... Vamos a pasarlo porque no vamos a tener. Herencia dominante, una familia que también vamos agrandando poco a poco, que inicialmente teníamos dos ramas, esta rama y esta rama. Finalmente podemos unir las dos ramas a través de estos antepasados comunes, y aquí sí que tenemos un caso claro de dominancia. Pero fíjense, atención, portadores asintomáticos. Este individuo ha transmitido el gen defectivo a su hija y a su nieto, pero este individuo era sano. Aquí tenemos otro portador asintomático. Este individuo es sano, aún vive, y en cambio tiene un hijo y una hija afectas. Son portadores asintomáticos. Estudiamos con nuestro chip todos los genes descritos que pueden ser la causa de la patología en esta familia, y solo nos queda uno. Las banderas nos indican que podría ser PRPF31. Y cuando ahora analizamos en detalle PRPF31, resulta que este es el gen causante de la patología en esta familia. No solo esto, sino que resulta que descubrimos que hay otros miembros portadores que no lo sabían. Les decimos, ¿alguien más estaría interesado en el diagnóstico? Y nos dicen sí. Y nos envían estas muestras, y resulta que todos estos individuos, el 1, el 2 y el 5, son portadores, por tanto pueden tener hijos afectos, pero no lo sabían. Y esta niña pequeña es portadora. Avisamos a los progenitores, los padres requieren el diagnóstico.